Ok, estamos listos. Bueno, bienvenidos a esta semana número 3 del módulo 3. Un momentito para terminar de poner bien ahí pantalla. Ok, la semana anterior cubrimos temas relacionados con excelencia operacional, manejo de documentos oficiales y auditoría. Para el día de hoy la clase es un poquito extendida porque vamos a desarrollar temas relacionados con la bioseguridad, barreras de protección, asepsia y cuartos controlados y limpios. Ya bastante relacionado, ¿verdad?, con industria médica. Empezamos por algunos conceptos claves. Seguridad, bueno, esto es calidad de seguro. Seguro es libre y exento de todo daño o peligro. Y bio es el conjunto de todos los seres vivos. Entonces, si queremos unificar estas tres palabras, podemos tener en mente lo que es la bioseguridad, que tiene una profunda relación con la higiene, la seguridad en el trabajo y con el efecto sobre el medio ambiente y los seres vivos. De manera que la bioseguridad también se le conoce como seguridad de la vida, es entonces el conjunto de normas para la protección de tres elementos claves. Protección para el individuo, o sea, para las personas, protección para la comunidad y protección del medio ambiente. De manera que las normas de protección van a garantizar la seguridad de estos tres elementos. Decimos entonces que la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas. Ojo con esta palabrita, preventiva, o sea, nos anticipamos a, que tiene como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diferentes tipos de riesgo. Es la protección de la vida. Me parece que todos acá tenemos de una u otra manera muy fresquita la información relacionada con bioseguridad, precisamente por la experiencia vivida de unos años atrás relacionados con pandemia. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los objetivos de la bioseguridad? Prevenir enfermedades que puedan transmitirse, evitar exposiciones laborales que sean riesgosas, por supuesto, el manejo de infecciones intrahospitalarias, manejo de infecciones en casa o lugares de trabajo, la disminución del riesgo asociado al trabajo en un laboratorio, minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. Para lograr estos objetivos, la bioseguridad analiza todos los posibles riesgos y elabora normas y procedimientos para que todas las personas, obviamente, las sigamos al pie de la letra y de esta manera se garantice esa protección. La bioseguridad entonces es una disciplina preventiva e integral. Establece los siguientes aspectos. Por ejemplo, se relaciona con el manejo de los residuos. Entonces, donde se desecha cada material, debe haber un procedimiento para conocer dónde es que se desecha y cómo es que se tratan esos desechos. También se relaciona con el transporte adecuado de todo material químico o biológico, de manera, ¿verdad?, que se conozca cuál es la forma segura en que estos deben transportarse y que el entorno y las personas estén libres de cualquier peligro. También se relaciona con la seguridad de todos. ¿Y quiénes son todos? Bueno, los trabajadores. Tanto personas que de pronto tengan labores relacionadas con la bioquímica, farmacia, investigación, los médicos, los técnicos, personal de limpieza, entre otros. Y también la bioseguridad tiene que ver con el uso de sustancias químicas que podrían afectar la vida de los seres vivos, pudiendo causarles, ¿verdad?, algún tipo de daño agudo, crónico o toxicidad acumulativa. Tal vez inclusive efectos de corrosión, explosión,
causando de esta manera algún tipo de enfermedad. Entonces, estos 4 elementos son los que involucran la bioseguridad como disciplina. ¿Por qué es importante la bioseguridad? Bueno, para la vida de las personas, ya que con ella podemos evitar la propagación de miles de enfermedades, de virus y bacterias, entre otros, y también nos ayuda a tener una prevención de las diferentes enfermedades infecciosas emergentes. ¿Qué son las normas de bioseguridad? Bueno, son medidas destinadas a controlar factores de riesgo laboral procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Recordemos que la semana pasada, en el módulo anterior, ¿verdad? Vimos un poquito sobre lo que eran los agentes. Las normas de bioseguridad entonces están destinadas a reducir riesgos de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas en servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. Les decía hace unos instantes que nosotros estamos más familiarizados con la bioseguridad de lo que nos imaginamos, porque resulta y sucede que la situación que se presentó con la pandemia del COVID precisamente generó, ¿verdad?, la aplicación de muchas normas de bioseguridad. Normas como cuáles. Bueno, era obligatorio, recuerdan todos ustedes, que cada vez que se quería ingresar a algún lugar, se nos tomaba la temperatura, esa era una norma. Y entonces, quienes tenían alguna temperatura por encima de lo aceptable, simplemente se le negaba el acceso a ese lugar. Era obligatorio el uso de mascarilla, cubrebocas y que estuvieran bien colocados. Era prohibido juntarse, ¿verdad? Estar muy pegadito uno con otra persona si no pertenecían a su mismo núcleo familiar. Era obligatorio el lavado de manos. Era también súper importante luego del lavado de manos la aplicación de alcohol en gel y mantener una distancia de mínimo 2 metros entre una persona y otra. Inclusive era prohibido, ¿verdad? O se recomendaba nunca tocarse la cara para evitar precisamente contagios, y si había que toser o estornudar, pues bueno, había que taparse la boca, ¿verdad? O la nariz con el codo flexionado. Entonces, estos son normas básicas de bioseguridad que son creadas precisamente para garantizar la seguridad y la protección de las personas, de la comunidad, de los seres vivos, del entorno en general. Y hablando un poquito de elementos que vimos en el primer módulo, ¿verdad? La limpieza. Bueno, eso también tiene que ver con esas normas. Específicamente el personal de producción, ¿verdad?, que es el responsable de la limpieza de superficies expuestas que entren en contacto con algún producto, van a tener sí o sí que seguir al pie de la letra una serie de normas en temas relacionados con limpieza. Por ejemplo, por mencionar algunos casos, la limpieza hay que realizarla al inicio de cada turno y después de cada descanso. La limpieza adicional debe realizarse cada vez que se necesite, por ejemplo, después de un mantenimiento o reparación de máquina. Hay que usar materiales como, por ejemplo, solución, ¿verdad? En algunos casos de alcohol isopropílico y agua, esponja específica, ¿verdad? Para limpiar superficies. La bioseguridad hospitalaria se define más bien las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial de potenciales agentes infecciosos. Por ejemplo, ¿esto cómo se logra? Bueno, garantizando que tanto el personal de laboratorio como de áreas hospitalarias críticas, personal de área no crítica, pacientes, público en general, material de desecho y el medio ambiente, todos estén informados y cumplan precisamente con las normas
para poder tener un buen manejo de las condiciones riesgosas relacionadas con agentes biológicos específicamente. Hablando de la bioseguridad hospitalaria, esto es súper interesante y muy bien enfocado a través de este esquema que tenemos en pantalla. La bioseguridad puede producir dos escenarios: salud o enfermedad. Y vamos a empezar por salud. Puede producir salud si hay una adecuada segregación de desechos hospitalarios. Y cuando hablamos de desechos hospitalarios, hay desechos comunes y desechos peligrosos. Por ejemplo, es una norma que los desechos comunes, que puede ser papel, residuos de comida, etcétera, se depositen en bolsas en color negro. Eso es una norma. Mientras que los desechos peligrosos, por ejemplo, jeringas, algodones utilizados en algún paciente, muestras de orina, heces, esto más bien se ha depositado en bolsas en color rojo. De manera que, siguiendo estas normas, hay un mejor manejo de los riesgos biológicos. También se dice que la bioseguridad hospitalaria puede producir enfermedad. ¿Y por qué? Esto suena raro. Bueno, puede producir enfermedad si no se hace lo que acabo de explicar. O sea, si hay una mala segregación de desechos hospitalarios. ¿Por qué? Porque si se mezclan, si se revuelven, si cualquier persona pues coloca los desechos en cualquier lugar donde mejor le parezca, esto puede generar, ¿verdad? Una condición de riesgo para no una persona, sino inclusive para una comunidad completa, ¿verdad? Se puede dar, por ejemplo, algún tipo de infección o de contagio de hepatitis, ¿verdad? O de VIH, por ejemplo. Y aquí a mí me gusta pues comentar una situación que se presentó precisamente con ese tema aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ya hace varios años de esta situación se había detectado que en el Hospital Calderón Guardia no había un buen manejo de los desechos hospitalarios. ¿Y qué pasaba? Que bueno, cuando era o se cumplía el horario en que el camión de la basura o más bien los encargados de retirar estos desechos hospitalarios pasaban, resulta y sucede que todos los desechos los colocaban en un sector del hospital que estaba al alcance del público. Y lamentablemente se encontraron situaciones donde indigentes, al tener acceso a estos desechos, y qué pena, ¿verdad? El ejemplo que voy a dar porque sé que es grotesco, pero los indigentes estaban teniendo acceso, por ejemplo, a bolsas donde habían algodones empapados en alcohol que probablemente habían utilizado en pacientes y estas personas las retiraban los algodones y los succionaban para tener acceso al alcohol, ¿verdad? Esto era sumamente alarmante, súper peligroso. Pero ¿qué pasó? Que no había un buen manejo de la bioseguridad. O sea, se estaban haciendo las separaciones de los residuos, sí, pero se estaba fallando en el lugar correcto para resguardarlos. Jamás podrían o deberían de estar al acceso del público, ¿verdad? Entonces, frente a esta situación tan terrible, obviamente el hospital tuvo que inmediatamente actuar, hacer una modificación, ¿verdad? Resguardar estos desechos de manera que no se volviera a presentar estas situaciones, porque imagínense lo que esto representaba, ¿verdad? No solamente se pone en riesgo la vida de los indigentes, sino que estos mismos, al adquirir algún tipo de infección, pues cualquier persona cercana también podría verse afectada. Entonces, en temas de bioseguridad, cada detalle cuenta. Hay tres principios de la bioseguridad. La universalidad, se dice que se debe considerar que toda persona puede estar infectada, ¿verdad? Aquí no aplica que mire que es que yo tengo tal puesto y entonces yo no me voy a infectar, o que yo tengo tal color de piel y entonces yo estoy libre de infecciones. No, esto es algo universal, a cualquiera le puede pasar. El uso de barreras, bueno, consiste en evitar la exposición directa de sangre
o de fluidos orgánicos potencialmente contaminantes. Entonces, en temas de bioseguridad deben existir barreras. Ahora vamos a ver cuáles, que garantizan precisamente una exposición mínima a este tipo de condiciones riesgosas y la eliminación de material contaminado que se refiere al conjunto de procedimientos a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgo de contagio, un poco relacionado con el ejemplo que les daba hace unos instantes. Precisamente, ¿verdad? Con el tema de los principios de la bioseguridad, entonces vamos a recalcar que cuando hablamos de la universalidad, nos referimos a que todo el personal puede estar expuesto, de manera que hay que buscar un buen manejo de la información, hay que cubrir, ¿verdad?, todos los escenarios y eventualmente garantizar, ¿verdad?, que las personas sean protegidas. En cuanto a las barreras de protección, hay diferentes tipos, por ejemplo, está la de inmunización activa, que son las vacunas a las que la mayoría de las personas pues tenemos que acceder desde temprana edad. Y también están otras barreras como las físicas, las mecánicas o las químicas. Cuando hablamos de las físicas, que vamos a ver de hecho hoy, nos referimos a varios dispositivos, los equipos de protección personal, entre otros. El manejo de residuos, dependiendo del tipo de residuo, ¿verdad?, que deba y exista un procedimiento claro, información oportuna acerca de si es residuos clase A, por ejemplo, biocontaminados, clase B, que es un riesgo especial, o clase C, los residuos comunes. Pero en todos los casos, la bioseguridad va a tener que proteger la salud y la integridad de los pacientes, de las personas o los colaboradores que participan. Ahora, de pronto ustedes podrían por ahí decir, qué raro, porque estamos hablando como de algo de hospital, si esto no es ninguna especialidad, ningún técnico en temas hospitalarios, no, pero estamos hablando o enfocándonos en temas de dispositivos médicos. Entonces, si tenemos un buen enfoque acerca de la importancia de seguir las normas, muchos de los que tienen experiencia trabajando en dispositivos médicos no me dejan mentir, ¿verdad? Que hay muchas normas, muchos procedimientos en el tema de la manipulación de los instrumentos, en el tema de la limpieza, los elementos a considerar en todo el proceso, que se evite contaminación. ¿Por qué? Porque el tema de enviar un dispositivo que a fin de cuentas fue fabricado para mejorar o para garantizar la vida de una persona, también tiene que verse involucrada la bioseguridad en todos esos pormenores que participaron en el proceso de embalaje o de fabricación o de transporte de los mismos. Cuando hablamos entonces de universalidad, lo decíamos hace un segundo, es que va dirigido a toda la población, indiferentemente del estrato social, el sexo, la religión, en fin, no hay nadie que se salve, por así decirlo, o que quede exento de exponerse a algún riesgo potencial. Así que las normas son creadas de forma universal. Y para hacerlo mucho más claro, si yo estoy, digamos que estableciendo la norma del uso de mascarilla, a mí no me puede llegar absolutamente ningún ser humano en este planeta a decir, no, mire, es que yo soy extraordinariamente, no sé, inmune, entonces yo no voy a usar la mascarilla. No, eso no se puede. Las normas son universales de manera que son de uso obligatorio. El uso de las barreras, lo que decíamos hace un instante, ¿verdad? Se clasifican en dos tipos, las de inmunización activa, vacunas, y las barreras físicas, que vamos a ver a continuación. Las barreras de protección físicas, entonces, son todos aquellos elementos o
artículos, ¿verdad?, que se utilizan en el cuerpo humano, sobre el cuerpo humano, y que evitan los accidentes de exposición a fluidos, disminuyen las consecuencias, no nos eximen a un 100%, ¿verdad? Pero sí hay una muy buena proporción de protección. Vamos a ver algunos ejemplos, ya ustedes están familiarizados con estos. Los guantes, ¿verdad? Los guantes, bueno, protegen las manos de todo proceso donde se manipule sangre o fluido corporal. Se recomienda que sean de látex, de goma o algún material impermeable. Es importante que cada persona que esté obligada a utilizar guantes conozca si es alérgico, ¿verdad?, a alguno de los materiales del guante, porque no es la primera vez que alguien que desconoce este detalle pues se coloca un guante y de pronto aparece ahí con las manos hinchadas o con una alergia, y es porque es eh, alérgico, por ejemplo, al látex, por decirles algo. Antes y después de usar los guantes, por supuesto, hay que hacer un muy buen lavado de manos. Si en las manos hay algún tipo de lesión, alguna cortadita, algún raspón, bueno, eso hay que hacer una curación y vendar esa área previamente. También están las mascarillas o las cubrebocas, que ayudan a evitar la diseminación de gotitas de saliva que pues, están en el aire. No están diseñadas para protegernos contra la inhalación de partículas diminutas, pero si son una barrera de protección de primera mano, se deben usar una sola vez, ¿verdad? Y luego se desechan, esas no son reutilizables. Los lentes, careta o cualquier tipo de protección ocular se debe utilizar frente a todo tipo de manipulación de sangre o fluido corporal. Los lentes de contacto o los lentes medicados, es decir, esos que compramos en una óptica, no sustituyen estos. Durante su utilización hay que evitar tocarlos. Los mandiles, batas o delantales generan una barrera protectora de todo nuestro dorso frente a salpicaduras o manipulación de sangre o fluido. Son de un solo uso también, o sea, son desechables. El gorro o cofia, en condiciones ideales, ¿verdad? Todo el personal con cabello largo se debe recoger y sujetar el cabello y con el fin de que sea más fácil la colocación de este gorro y de esta manera proteger y reducir cualquier tipo de molestia o sudoración durante alguna de las labores a realizar. Los cubrezapatos se llevan sobre los zapatos para evitar que el polvo y las partículas antihigiénicas entren en la habitación. Muy importante, estamos hablando de que la recomendación es usar zapatos que no requieran cordones, ¿verdad? Preferiblemente. Más sin embargo, si andamos cordones, hay que verificar que los cordones se mantengan dentro de este protector y no que anden afuera arrastrándose por el piso, porque entonces de nada sirve ese cobertor de zapatos. Bien, ¿alguna preguntita o algún comentario hasta acá? ¿Me confirman si va quedando clara la información? Ahí gracias a las compañeras. Ok. Perfecto, gracias también al compañero. Vamos ahora entonces con estos otros conceptos bastante particulares y comunes en industria médica. Concepto de séptico, antisepsia y asepsia. Pareciera lo mismo, parece un trabalenguas, pero no. Séptico es la presencia de infecciones y pudrición. Y a mí me gusta hacer aquí la comparación. Cuando en las casas, ¿verdad? En todas las casas aquí en Costa Rica hablamos del tanque séptico, ¿verdad? Que es ese lugar pues donde se depositan todos los desechos humanos. Entonces ahí está, ¿verdad? Muy bien eh, definido que es séptico, o sea, hay presencia de infección y pudrición. Antisepsia es la acción de destruir gérmenes por medio
del empleo de antisépticos, o sea, de sustancias precisamente que funcionan con este fin. Y la asepsia es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. ¿Ok? La asepsia, entonces, tiene un origen griego, significa ausencia o falta de materia séptica, es decir, de alguna bacteria o microbios que puedan causar infección. La asepsia es también el conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes patológicos en determinados organismos, ambiente y objeto. La antisepsia es la sustancia o proceso que elimina e impide el desarrollo de microorganismos patógenos presentes en la superficie viva a través de la aplicación de antisépticos para asegurar la asepsia. Antisépticos, bueno, son agentes químicos aprobados para ser empleados sobre la piel y que inhiben el crecimiento y la reproducción de los microorganismos. Acá nosotros pues vamos a referirnos a 4 antisépticos de uso común, que es en primer lugar la clorhexidina, luego el alcohol de 70, el yodo y el agua oxigenada, ¿verdad? Estos 4 sustancias son las más utilizadas eh, como mecanismos, ¿verdad? Antisépticos. Ahí ustedes pueden darse la tareita después de finalizada la clase, darle una ojeadita a este recuadro, ¿verdad? Que viene ahí con algunas particularidades interesantes de cada uno de estos 4 sustancias. Esto está por aquello en la diapositiva 30. Okay. Hay tipos de asepsia, la asepsia médica y la asepsia quirúrgica. La asepsia médica es la que se ejecuta al proteger al personal y a los pacientes que forman parte de un centro sanitario u hospitalario con el propósito y objetivo de evitar las infecciones. La asepsia quirúrgica es conocida como la esterilización de forma completa y prácticamente la ausencia total de las bacterias en un área o lugar determinado. Entonces, la médica es sobre el cuerpo humano, llamémoslo de alguna manera, sobre las personas. Son esos procesos que se aplican en la piel, por ejemplo, para garantizar esa barrera de protección y la eliminación, obviamente, de contaminantes. La quirúrgica es la que se aplica en un lugar, en un espacio, ¿verdad? Específicamente en este caso, donde se hacen las cirugías, por ejemplo. Algunas medidas de asepsia generales: la esterilización de los objetos, lavado de manos frecuente, limpieza de las áreas donde se realizan las actividades cotidianas, manejo adecuado de desechos sólidos intrahospitalarios, suministro de información en el manejo de las acciones como toser o estornudar para que no se realicen sobre un objeto esterilizado, por ejemplo, técnicas de aislamiento y el uso de indumentaria y utensilios adecuados. Entonces, las medidas de asepsia vienen a permitir, ¿verdad?, un proceso de 3 pasos: limpieza, desinfección y esterilización. La limpieza, ¿verdad?, es el objetivo principal, tiene como objetivo principal la eliminación física de todo material orgánico o contaminante. El agente que se utiliza en este caso generalmente es el detergente. La desinfección es el proceso, ¿verdad?, o el paso 2, donde se intenta eliminar la mayoría de microorganismos patógenos, con la excepción de las esporas, porque estas no se pueden eliminar en este paso. Aquí se puede hacer una limpieza más profunda y el paso número 3 es la esterilización,
que tiene como finalidad eliminar todo lo que no se pudo eliminar con la desinfección. Ya aquí es muchísimo más profundo y se utilizan generalmente procedimientos físicos o químicos que vamos a ver a continuación. Algunas buenas prácticas de asepsia, que también ya hemos de pronto por ahí mencionado en semanas anteriores, el lavado de manos, ¿verdad? Que pues hay bastante información al respecto de cómo se debe hacer, la colocación de los guantes de forma correcta y también la extracción de los guantes una vez que se han realizado las labores. La colocación de los guantes estériles, por ejemplo, ¿verdad? Pues aquí en estas imágenes se intenta explicar, ¿verdad? Cuál es ese proceso, pero en todo caso lo que se busca es que haya una manipulación correcta, que el área donde se encuentran los guantes esté limpia, que haya una mínima exposición, ¿verdad? A contaminación de los mismos. Por ahí en la parte de abajo, si lo logran ver, hay un pequeño enlace donde ustedes eventualmente, si gustan, pueden ver a detalle, ¿verdad? Un videíto que explica cómo se colocan los guantes. Sin embargo, me adelanto porque como tareita, finalizada la clase, les va a quedar ver un video que está ya ahí en plataforma disponible, un video súper completo de cómo se debe colocar y quitar todo lo que son digamos, los equipos de protección personal. Muy, muy bonito ese video. Y les digo que es como una tarea, ¿verdad? No es que me tengan que enviar ninguna información ni nada, pero tarea a modo de reforzar lo que estamos viendo hoy. Y por ahí puede ser que haya alguna preguntita, ¿verdad? Del video. Entonces sí es importante que lo puedan apreciar. Son videos, o sea, el video es cortito, no se demora mucho, pero ahí inclusive van a ver un poquito acerca de la colocación de los guantes. Los guantes, ¿verdad? Es importante recalcar se utilizan precisamente para garantizar que la manipulación del área donde estamos laborando es 100% limpia y desinfectada. Se tiene que usar guantes, por ejemplo, cuando la piel no está intacta, cuando tenemos algún tipo de raspón, ¿verdad? O cortadura o alguna situación, alguna alergia que podría generar más bien una contaminación del área. También deben usarse guantes cuando haya presencia de membrana, mucosa o tejidos contaminantes, llámese sangre o fluidos corporales, cuando haya que hacer o aplicar algún tipo de inyección, ¿verdad? O usar, perdón, alguna punzación venosa, cuando haya que participar de un procedimiento quirúrgico, en procesos de limpieza y desinfección y con cuidados generales del paciente. O sea, son situaciones que obligatoriamente nos hacen usar guantes. Algunas precauciones importantes al respecto: hay que lavarse las manos, como ya lo decía hace un ratito, ¿verdad? Antes de, pero también, y no lo dije, hay que secarse las manos. O sea, no es que vamos a tener las manos ahí mojadas o empapadas y nos vamos a colocar los guantes, no, tienen que estar secas. Una vez que se colocan los guantes, hay que mantener las manos siempre a la altura de la cintura. No deberíamos de estar bajando manos como para tocarse el pantalón o subirse una media o menos, no sé, a ponerse los cordones del zapato, ¿verdad? Entre más elevadas tengamos las manos, más estamos, digamos que garantizando que no hay una contaminación del guante. Importante, hay que considerar inclusive colocar un doble guante si estamos manipulando una situación o una superficie que está contaminada. Porque aunque el guante protege, ¿verdad? Inclusive en temas de presencia de sangre y fluidos, mejor es tener una doble protección, o sea, un doble guante. Cambiar los guantes cuando se vaya a realizar procedimientos diferentes entre uno y otro para que no haya contaminación cruzada. Cuando haya una ligera sospecha de que el guante se rompió o tal vez se perforó, ¿verdad? Ahí es necesario cambiarlos inmediatamente, no hay que jugarse el chance.
Y muy importante es escoger la talla correcta de guantes, ¿verdad? A veces la gente no sabe que hay talla de guantes. Gente que a veces tiene la mano también muy grande o muy pequeñita, entonces ni deberíamos andar un guante que nos anda bailando en la mano, ni uno que parece que nos va a cortar la circulación, ¿verdad? Y termina siendo imposible hacer nuestra labor correctamente por la molestia de que esté muy tallado el asunto. Con respecto al lavado de manos, recordemos que el lavado de manos tiene como objetivo reducir la flora bacteriana y cuando hablamos de manos, tiene que entenderse que es mano y antebrazo, ¿verdad? Toda la sección, toda el área. Existen tres tipos de lavado de mano, el higiénico o rutinario, el antiséptico o también llamado especial y el lavado quirúrgico. Lavarse las manos antes de empezar o reiniciar labores. También se puede utilizar gel antibacterial. Importante tener las uñas cortas y limpias y sin pintar, ¿verdad? Para los que tienen experiencia laborando en industria médica saben que aquí, bueno, principalmente las chicas, el temita de andar esas uñitas largas y pintaditas y súper lindas, aquí hay que renunciar a eso, ¿verdad? No se puede andar uñas largas ni pintadas, precisamente por un tema de seguridad y de limpieza. Está súper prohibido, por supuesto, ¿verdad? Fumar no es un tema específico de industria médica, o sea, más bien es un tema hasta legal, pero hay que evitar a toda costa tener contacto con cigarros, ¿verdad? Cerca del área de trabajo. Tampoco se puede mascar chicle, por ejemplo, ¿verdad? Un área de producción. En caso de que haya presencia de heridas, ya lo hemos mencionado anteriormente, deben mantenerse guardadas o protegidas, ¿verdad? Con algún tipo de vendaje y obviamente con el guante si fuera el caso, para evitar contaminación. Aquí viene también unas imágenes que de pronto pues no quisiera ahondar demasiado porque me parece que es bastante conocido el tema sobre el lavado de las manos. Se dice que son 11 pasos, ¿verdad? Para un correcto lavado de manos, entre mojar las manos, aplicarle jabón y una serie de movimientos que se tienen que hacer entre ambas manos, entre los dedos, para lograr que ese jabón recubra toda la superficie de la piel y se logre la eliminación, ¿verdad?, máxima posible de cualquier tipo de bacteria. Finalizado el proceso de restregar, ¿verdad?, las manos y dedos, pues lo que sigue es el enjuague y el secado de manos, que aquí sí abro un paréntesis, ¿verdad? En muchos lugares, de hecho hace muchos años, pues esto era un boom y ya con el tiempo ha ido mermando el uso de estas máquinas que tiran, digamos, aire caliente o aire, ¿verdad? Para el secado. Efectivamente, el uso de estas máquinas, pues, hace muy rápido, ¿verdad?, el proceso de secado. Sin embargo, está comprobado que si estas máquinas no tienen un buen mantenimiento, como se debe tener un buen mantenimiento, por ejemplo, en aires acondicionados, lejos de hacer un bien, estamos empeorando la situación. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar, ¿verdad? En los aires acondicionados, el tema de mantenimiento es bastante riguroso y muy delicado. Yo de primera mano conozco, bueno, tuve un compañero de trabajo hace muchos años, un señor, eh, una persona súper saludable, una persona, bueno, entregada al 100% al ejercicio, bueno, una persona excepcional en temas de cuidado de su salud. Y este señor lamentablemente sufrió la pérdida de uno de sus ojitos y de un 70% de visión del otro ojito que le quedó, precisamente por una bacteria que había en el aire acondicionado de la oficina donde él trabajaba. Cuando esa situación aconteció en la empresa, esto fue algo súper alarmante, ¿verdad? Obviamente el señor terminó demandando a la empresa porque se demostró que la empresa no le daba un buen mantenimiento a los aires acondicionados.
Y efectivamente, cuando se hizo la investigación en el aire acondicionado, no solamente en el aparato que estaba en la oficina de él, sino que en otros de oficinas cercanas, había presencia de una bacteria come carne. Precisamente porque la empresa, o sea, una vez perdida, mandaba a limpiar los aires. Entonces, ¿por qué hago el ejemplo? Porque el aire acondicionado es familia de estas maquinitas que hay en los baños que tiran aire para secado de manos. Entonces, si estas máquinas no tienen mantenimiento, muchachos y muchachas, mucho ojo porque nos puede salir muy caro el uso de este aparato. La recomendación es que las manos se sequen con papel. Eso es lo mejor. Inclusive si ustedes ven en la imagen, la número 10, eh, para secarse las manos, bueno, por supuesto, aquí con el tema de pandemia se hicieron muchas mejoras en el uso de los lavamanos, ¿verdad? Que la mayoría pues había que abrir la llave con la mano, ahora muchos son con pedales o con sensores, pero en caso de que la llave sea manual, ni siquiera deberíamos de tocar la llave directamente con mano. Hay que tomar una toalla, ¿verdad? Y con esa toalla cerrar la llave, porque de lo contrario todo el proceso de lavado que hicimos previamente no sirvió de nada, ¿verdad? Porque las llaves son muy contaminadas. Eh, Finalizado este proceso, entonces ahora sí se seca pues la mano con papel, que es la forma más segura de lograr este proceso. Bien, vuelvo a abrir otro espacio. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte relacionado con alguna experiencia del tema que hemos visto hasta el momento? También pueden usar el chat. Si no pueden usar el micrófono, pueden hacer sus aportes a través del chat, ¿verdad? Ok, me confirman si vamos bien entonces, chicos y chicas. Ok, bien. La esterilización, ¿verdad? Hace unas diapositivas atrás decíamos que la esterilización precisamente es necesaria y es como el último paso para lograr una correcta condición, ¿verdad? Segura del entorno, liberando de presencia de cualquier agente biológico contaminante. No existen grados de esterilización, ¿verdad? Yo no puedo decir, ah, mira, aquella zona tiene un 80% de esterilización, o aquel área o aquel instrumento tiene un 20% de esterilización. Eso no se puede decir. Lo que se puede decir es que un área está estéril o que no está estéril, punto. O sea, o es negro o es blanco, sí o no, pero aquí no hay puntos medios. La esterilización, entonces, es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio, por ejemplo, al menos a una millonésima parte. Consiste en una eliminación de vida microbiana que se puede lograr eliminándose a través de métodos físicos, químicos o por radiación. Cuando hablamos de métodos físicos, se puede utilizar, por ejemplo, el calor seco, el calor húmedo, la radiación, tanto ionizante como no ionizante, o también se pueden usar métodos químicos, que sería, por ejemplo, el uso de óxido de etileno, ácido peracético, peróxido de hidrógeno, entre otros. Y muy atinente a industria de dispositivos médicos, pues un ejemplo, ¿verdad? Bastante puntual y específico de la esterilización son los cuartos controlados y cuartos limpios. Los cuartos controlados o de ambientes controlados eh, son producto de la necesidad de crear y controlar condiciones especiales en un espacio que es destinado al desarrollo de procesos sensibles a la calidad del aire, temperatura, humedad relativa o estática. O sea, es un cuarto que tiene características muy específicas para que lo que se está produciendo allí no requiera
o no se ve afectado por ninguna situación. O sea, es una receta, llamémoslo de alguna manera, una receta específica que debe cumplirse a cabalidad para que el producto esté en óptimas condiciones. Por otro lado, tenemos el cuarto limpio, que es un lugar especialmente diseñado para tener bajos niveles de contaminación. El cuarto controlado, entonces, es una sala especialmente diseñada para obtener niveles de parámetros ambientales relacionados con temperatura, humedad, flujo de aire, presión de aire, iluminación. La función del cuarto controlado es mantener condiciones óptimas y requeridas para que la calidad del producto no se vea afectada. Por otra parte, el cuarto limpio, o sala limpia, o sala blanca, o en inglés clean room, es un lugar especialmente diseñado para tener bajos niveles de contaminación. Estos cuartos deben contar con parámetros ambientales estrictamente controlados y generalmente se utiliza, ¿verdad? Indumentaria como la que vemos ahí en pantalla porque se busca cero contaminación. Obviamente, cuando hemos mencionado el uso, ¿verdad?, de equipos de protección personal o barreras de protección física, estamos o sobreentendemos que estos elementos, que estas indumentarias o artículos deben colocarse en algún momento, ¿verdad? Y para la colocación debe existir un espacio específico para esta acción. Estos lugares se llaman cuartos de vestimenta, que es donde el colaborador va a ingresar, se va a poder colocar todos los elementos, ¿verdad? Toda la indumentaria y a partir de ahí va a poder movilizarse hacia el cuarto controlado o bien el cuarto limpio. Hay, obviamente, también en cada una de las empresas espacios asignados para el área de lavado, ¿verdad? Un poquito de lo que mencionábamos antes. Hoy por hoy, ¿verdad? Esas áreas de lavado de manos, pues muchas ya tienen niveles de tecnología súper avanzados. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado un par de ocasiones que a veces llega uno a ciertos lugares y uno dice, híjole, ¿y esto cómo se activa, verdad? Uno pasa moviendo las manos o hace algún tipo de movimiento o anda buscando un pedal porque ya uno ni sabe. El tema de tecnologías, ¿qué más nos vamos a encontrar en estas áreas que garantizan el menor contacto posible, ¿verdad?, entre las superficies y las manos. Justo después de lavarse las manos es importantísimo, ya por ustedes o yo, habernos lavado correctamente las manos, haber llevado todo el proceso a la perfección, no se debe tocar ningún objeto antes del ingreso al cuarto controlado. Si por algún motivo se toca algo, prácticamente hay que retomar todo el proceso de lavado nuevamente, aunque nos parezca insignificante el contacto. Aunque digamos, no, no es que fueron tantas milésimas de segundo que yo no me contaminé, no, hay que retomar todo el proceso desde el inicio. Cuando se termina el proceso de lavado de manos, la recomendación es inmediatamente ingrese al cuarto de control. No se ponga ahí a hablar ni a tertuliar, ¿verdad? Porque eso va a generar una mayor probabilidad de contaminación. Y por supuesto, no se permite saludar de la mano cuando nos encontremos con algún compañero, ¿verdad? En muchos lugares pues simplemente es un gesto facial lo que hacemos o movemos la mano en el aire o de pronto por ahí he visto que con el pie, ¿verdad? Se tocan, pero si es que los dos están con la indumentaria, ¿verdad? Porque si uno está con la indumentaria y el otro no, ahí tiene que haber cero contacto. Dentro de un cuarto limpio vamos a ver qué cosas no se deben hacer. Bueno, ya lo decíamos hace un rato, como está prohibido el uso de maquillaje, en el cuarto limpio no deberíamos nunca encontrar a ninguna persona
con los labios pintados o con algún tipo de cosmético o esmalte, ¿verdad? En uñas, tampoco pueden portar joyería de ningún tipo, llámese cadenas, aretes, pulseras o anillos, ni relojes. No está permitido trabajar en condiciones de salud que no sean óptimas, ¿verdad? Hay una persona que ande con gripe o algo parecido, alergias, eso definitivamente no está permitido. Tampoco que anden con ropa o zapatos que estén sucios o con algún tipo de herida expuesta. Cualquier estilo de prenda, ¿verdad? Que sea un riesgo para el empleado o el producto, no es permitido. Shorts, por ejemplo, ¿verdad? Pantalones demasiado largos que se anden arrastrando, vestidos o faldas muy cortas. No se permite el uso tampoco de prendas, por ejemplo, como gorros o batas o algún tipo de sudadera que tenga gorro, ¿verdad? Porque esto pues termina siendo un contaminante. Y aquí también como ejemplo, en muchas ocasiones en los hospitales, cuando las personas, por ejemplo, son internadas, y lo digo por experiencia con familiares, ¿verdad? Que de pronto dicen, ay, ¿puedo llevar una cobija? No, o sea, está prohibido llevar ropa de su casa a un hospital porque se intenta que el entorno, el ambiente sea lo más neutral y limpio posible. Está prohibido, ¿verdad? Tocar objetos contaminados, llámese monedas, billetes, alimentos, celulares, y prohibidísimo juntar cosas que caigan al piso. ¿Verdad? Aquí con otros grupos hemos tenido los aportes de gente que dicen, bueno, yo he tenido compañeros que han perdido su trabajo por algo tan simple como fue agacharse y juntar un lapicero. ¿Verdad? Con las capacitaciones, con todas las salvedades que reciben, y aún así hay gente que se le va y se agacha y junta cosas del piso, y eso no se puede hacer. Prohibidísimo introducir alimentos, medicamentos o algún tipo eh, de elemento o sustancia, ¿verdad? Dentro de estas áreas. ¿Qué sí está permitido? ¿Qué debe cumplirse o hacerse dentro de un cuarto limpio? Bueno, si usted va a estornudar o a toser, hay que apartar la cara del producto o del área donde estamos trabajando. Hay que evitar tocarse la cara, la nariz o la boca. Salir del cuarto y lavarse las manos nuevamente si sus manos se contaminan. O sea, cada vez que usted salga del cuarto limpio hay que lavarse las manos. Reportar al supervisor si se encuentra algún insecto o alguna anomalía. Reportar cualquier situación extraña, ¿verdad? Anormal que se observe. Y básicamente de esta manera, pues estamos entonces eh, llevando a cabo normas de bioseguridad que van a garantizar eh, un buen manejo, ¿verdad? De situaciones de riesgo. Nada está escrito en piedra. Hoy una empresa puede tener muy bien estructuradas sus normas de seguridad, pero no sé si ustedes lo notaron dentro de los elementos cuando cubríamos aspectos de bacterias o de virus. En ningún momento se hablaba como de una eliminación del 100%. Recordemos que vivimos pues en un planeta donde todo evoluciona, donde los microorganismos ayer tal vez no soportaban ciertas sustancias, pero rápidamente evolucionan, y la sustancia que ayer los mataba, hoy no les hace ni cosquillas. Entonces, definitivamente, pues con el paso del tiempo, cada industria, cada empresa es probable que genere más y mejores normas de bioseguridad. Entonces, el acatarlas como colaboradores es vital para que se logre el objetivo de la seguridad de las personas, ¿verdad? Que específicamente en industria médica es clave. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos y muchachas? ¿Alguien ha tenido experiencias particulares eh, con alguna situación ahí de manejo de cuartos limpios o cuartos controlados? Yo traje un cuarto, bueno, pues, un cuarto limpio. Ajá. ¿Y qué aspectos le llamaron la atención la primera vez que ingresó a uno de estos? Eh,
Sí, básicamente lo que hemos visto, los Ajá. guantes, si una pieza se cae al suelo, si uno la recoge tiene que cambiarse los guantes, lavarse las manos, Ujú. desinfectarse las manos. Ok, ok, excelente. Gracias, Ashley. Mailing y Miriam. Ah, bueno, Miriam. Ujú. Sí, igual que la compañera, yo trabajé en cuarto limpio. Eh, de hecho, me tocaba esa área de estar cuidando esa parte de calidad, que no se tocara la cara, pero qué difícil es que la gente se acostumbre a esa disciplina, Sí. porque de hecho yo opté por que trajeran un microbiólogo, hicieran pruebas a la gente con el nombre para que ellos vieran la contaminación que hay en la cara, en la nariz, sobre todo en los ojos. Ujú. Y, y, se, y la gente como que se comportaba los primeros días, uy, tengo bacterias en la cara, uy, y eso que, bueno, uno en calidad prácticamente lo que hace es caer mal. Sí. Cámbiese los guantes, por favor, lávese las manos y todo eso, pero sí es muy difícil que la gente adopte esa disciplina de que se Sí. acostumbre. Ujú. Sí, sí, que lo haga un hábito y que lo entienda. Es correcto, sí. Sí, sí. Como usted lo decía, no lo puedo decir mejor, ¿verdad? Los colaboradores en calidad terminan cayendo mal y la gente cree que es que los colaboradores se levantan todos los días y dicen, ay, hoy voy a joder a la gente. Y no, o sea, están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque se está pensando en una cultura preventiva, de las primeras palabritas que vimos en la clase de hoy, preventiva. ¿Por qué? Porque sale más barato que un colaborador se enoje porque considere que somos unos majaderos a dejarlo pasar por alto sus errores y que la empresa termine asumiendo tal vez una demanda multimillonaria porque se haya detectado que un dispositivo iba contaminado. ¿Verdad? Entonces, son cosillas que sí, definitivamente concuerdo con usted. Nosotros los seres humanos, a veces, aunque nos lo expliquen de mil maneras, el asumir, ¿verdad? Ese rol, ese hábito cuesta. Y qué bonito esa iniciativa que usted tuvo, porque usted lo que hizo con ese microbiólogo fue darles evidencia, ¿verdad? A veces el ser humano es solo como viendo, ¿verdad? Estamos este, muy mal acostumbrados a que solo viendo algo concreto, tienen que demostrármelo para yo creerlo. Y hasta esos puntos, y hablando con el tema de específicamente de la cara, a mí siempre me ha llamado la atención. Yo hace unos años había llevado también una capacitación muy interesante sobre la cantidad de bacterias que hay en el rostro. Y desde ahí yo les digo una cosa, yo quedé tan, no traumada, pero sí quedé tan impactada con los datos que, por ejemplo, a mí me pasa cuando yo estoy en la calle y veo, y se ve muchísimo, veo a un papá o una mamá con un bebé y le mete la nariz en la boca al bebé como gran cosa y el bebé succiona la nariz, yo, o sea, bueno, me vuelvo al revés del asco, ¿verdad? Porque yo digo, esta persona no sabe lo que está haciendo, está introduciéndole las peores bacterias, ¿verdad? A un recién nacido por la boca. Después se enferman y dicen, qué raro, ¿qué será? ¿Y qué será? No, ¿qué hizo usted, verdad? Entonces sí, definitivamente, y como usted lo dijo, los ojos, ¿verdad? Son los que tienen las peores, la peor presencia de bacterias seguido de la nariz. Y la gente, bueno, nosotros en general nos tocamos mucho esas áreas del rostro porque no tenemos mucha conciencia de la contaminación que hay. Pero definitivamente esta es una labor, una lucha constante por parte del Departamento de Calidad. Habrá gente que entiende, habrá gente que nunca termina de entenderlo, que se enoja, que se molesta, que inclusive llega a pensar, ay, es que la tiene contra mí y no es eso, no es eso. Ojalá Dios no nos permita el día de mañana tener un familiar cercano que se vaya a ver afectado precisamente por un error de esta índole, porque tal vez ahí es donde entenderíamos mejor o seríamos un poquito más conscientes, ¿verdad?, de la importancia de estos pequeños, grandes detalles que se dan en la industria médica.
Excelente, muchas gracias ahí a los compañeros. Sí, no, quería agregarle que a los compañeros que tal vez van a trabajar en alguna otra organización, esa iniciativa de una vez por año hacer esas pruebas con un microbiólogo, cómo funciona, porque hay gente nueva, ingresa gente nueva y gente se va, gente regresa y ayuda un montón a que ellos se den cuenta de verdad la contaminación que hay tanto en la piel, tanto en los brazos como los ojos, la nariz, el rostro. Es increíble lo que impacta a las personas saber la contaminación que hay en la cara. Totalmente. No, y está muy bonita esa iniciativa, de verdad que la felicito, qué bonito. Y de eso se trata, ¿verdad? Yo creo que también el colaborador del área de calidad tiene que tener esas iniciativas, aprender a ser creativo, encontrar nuevas formas de convencer a la gente, porque es más fácil trabajar con gente que esté convencida que con gente que esté haciendo las cosas por puro miedo, llamémoslo así, ¿verdad? Por amenaza. Si no lo hace, lo voy a echar. Es mucho más productivo cuando la gente está convencida. Sería un logro, ¿verdad? Que todos se convenzan, pero probablemente va a haber una pequeña proporción de gente que por más pruebas que usted le dé, va a generar ahí cierta contradicción o eh, cierta dificultad, pero van a ser menos, ¿verdad? Pero sí, definitivamente en temas de industria médica hay que tener mucho cuidado. Yo generalmente escucho gente que al principio dice, cuando yo empecé, yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué exagerados? Es que se pasan, es demasiado. No, no es demasiado, no es exagerado. ¿Verdad? Se trabaja con información real, verídica, y recordemos que al final ese producto que estamos confeccionando está siendo creado para mejorar la vida de una persona o para salvar la vida de una persona. Y pues hay que tener eh, mucho cuidado con todos los procesos de inicio a fin, ¿verdad? Porque donde uno falle, esto es un efecto dominó y pues sale muy caro, la verdad, no tener los cuidados suficientes. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún otro aporte o tenga alguna pregunta? Aquí les voy a mostrar en la parte de abajo de la presentación está el video que yo les comenté a mediados de la clase. Este video nos va a guiar acerca de la colocación correcta de la vestimenta o de las barreras, ¿verdad?, de protección física que vimos. Un video muy bonito, muy ilustrativo. De pronto, si aquí nadie todavía ha tenido que vivir la experiencia de hacer la colocación de estos elementos, bueno, está muy bien explicadito para que ahí tengan algunos tips claves y no vayamos pues a cometer errores ahí sin gracia, ¿verdad? Cuando ya tengamos la experiencia de hacerlo. Y también pasa, ¿verdad? Que hay gente que dice, ay, es que yo todos los días me la tengo que colocar. Y a veces hasta por un tema de hacerlo a la carrera o de forma muy robótica, podríamos estar dejando de lado algún detalle que era clave, ¿verdad? Para hacer bien el proceso. Entonces van a ver ese videito. Repito, yo recomiendo pues que tomen algunos apuntes del video. Por ahí puede ser que salga una preguntita de examen del video. Y pues igualmente si no hay alguna pregunta o algún comentario adicional, ¿verdad? Eso es lo que teníamos que cubrir por la clase de hoy. Animarlos, ya de hoy en 8 estamos cerrando este módulo 3 y yo por experiencia le digo que terminado el 3 ya los otros 3 que quedan se van como más rápido, no sé por qué, pero se va bien rapidito el proceso que falta. Igualmente cualquier pregunta que surja a lo largo de la semana, vía correo electrónico de IPEA, el examen está disponible bajo la misma modalidad de siempre, ya ustedes saben, de hoy en 8 al mediodía cierra y pues estamos en contacto, Dios mediante. Desearles a todos una feliz noche y muchísimas gracias a todos los que participaron. Ojalá que continúen haciendo sus aportes en futuras clases. Muchas gracias chicos y chicas, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Con gusto, hasta luego.
gusto. Con mucho gusto. Hasta luego.